Bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. Momento de abrir la columna de UNICEF, porque estamos además en una semana muy particular. Ayer, 20 de noviembre, se conmemoró un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Teníamos el tema aquí en el programa, pero a su vez el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Y es en ese marco que hoy queremos reflexionar sobre la infancia y la adolescencia, bueno, poniendo a la vista, en consideración, cómo afecta a niños, niñas y adolescentes la violencia ejercida hacia sus madres por parte de sus parejas o exparejas. Sí, el pasado 1 de noviembre UNICEF lanzó su campaña institucional No Creas, que justamente tiene este objetivo: visibilizar la afectación que tienen niños, niñas y adolescentes, esa violencia ejercida hacia las mujeres más cercanas. Por supuesto, hablamos de sus madres. Y para hablar y reflexionar sobre cómo esta violencia de género impacta en sus vidas actuales y los va a acompañar el resto de su vida, en el desarrollo sobre todo y hasta la última etapa, se podría decir, recibimos a Francisco Benavides, que es representante de UNICEF en Uruguay. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Bueno, el objetivo es poner un poco en palabras el objetivo que persigue esta campaña, ¿no? Porque algo hemos mencionado, pero tal vez si uno no tiene testimonios, no entiende de cifras, no lo ve reflejado y muchas veces se toman temas que nada tienen que ver con el principal efecto que fue esa violencia que se generó en su círculo más cercano. Efectivamente, No Creas es una campaña que busca poner sobre la mesa el impacto que tiene la violencia contra las mujeres en niños, niñas y adolescentes. Y aquí hay un dato que es muy claro. 1 de cada 5 niños, niñas o adolescentes uruguayos viven en hogares en donde su madre o la mujer del hogar ha sido víctima de violencia por parte de la pareja o la expareja en los últimos 12 meses. Ese es un dato realmente muy importante porque sabemos por consecuencia que los niños en Uruguay, las niñas en Uruguay, viven en ambientes realmente violentos. Y la campaña está basada, como bien decías, en experiencias reales, en experiencias de uruguayas y uruguayos adultos que vivieron esta experiencia y que nos cuentan qué pasó en su vida y qué pasó con ellos ahora como adultos. Bueno, si les parece, compartimos parte de esta campaña. Vemos uno de los videos. No creas. No creas que no ven. Que no escuchan. Que no captan. No creas que no piensan. Que no sienten. No creas que no buscan explicaciones. No creas que no encuentran las que pueden. No creas que todavía son chicos. No creas que ya son grandes. No creas que no les hiere. Que no les duele. No creas que se olvida a la mañana siguiente. No creas que queda entre las paredes de tu casa. No creas que no los acompaña. No creas. No creas que la violencia sobre una madre no llega a sus hijos. La violencia contra la mujer afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Es un mensaje de UNICEF. Bueno, me quedé pensando en esa frase, ¿no? No creas que no les duele, no creas que no les hiere, no creas que no le acompaña el resto de su vida esa violencia que se ejerció principalmente hacia su madre por quien fuera, ¿no? Esto los va a acompañar a lo largo de su vida. Y en ese sentido UNICEF trabaja apoyando al Estado para brindar una respuesta más coordinada a mujeres, pero también a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, pero para mejorar la prevención también es necesario, como estamos viendo, sensibilizar respecto a este tema y generar conciencia sobre la interrelación entre ambas violencias, cuando muchas veces no se logra entender que cuando se ejerce violencia hacia una madre termina repercutiendo en esos hijos y que afecta tanto a niños como a adolescentes de nuestro país. Y para poder llevar a cabo estas campañas y para poder seguir profundizando en los trabajos que se realizan, vos podés colaborar y ser parte. ¿Cómo? Trabajando con UNICEF para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, pero también alrededor del mundo. Te podés sumar a partir de ahora llamando desde un teléfono fijo al 09086468 que ya estamos compartiendo allí en los gráficos, o a través del código QR también podés hacerlo
por 150 pesos por mes, que siempre los decimos son 5 pesos por día. Bueno, siempre decimos que además de las campañas, de lo que podemos ver, de material, digamos, de lo que trabaja UNICEF, eso parte de trabajo científico, de investigación, como es este caso. Y en eso te pregunto entonces, ¿de qué manera afecta a los niños, niñas y adolescentes que su madre o su cuidadora sea víctima de violencia? Esa pregunta es muy importante. Mira, en realidad creo que la idea principal es entender que cuando un niño, una niña presencia violencia, en realidad no son testigos de la violencia, son víctimas directas de ella y las consecuencias son muy claras. Se sabe que los niños que viven en ambientes donde su madre, las mujeres en el hogar han sufrido violencia, tiene un impacto en su desarrollo físico, en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo emocional, es decir, cómo se relaciona con las demás personas. Y hay un fenómeno muy importante también a destacar. Cuando hay violencia en el hogar, los niños, las niñas empiezan a tomar algunas actitudes o algunas responsabilidades que no son adecuadas para su edad. Por ejemplo, estos mecanismos de defensa que los hace encerrarse en el silencio o que buscan, por ejemplo, la confrontación o que buscan salir de casa para precisamente evitar la violencia. Y eso tiene claramente un impacto en su vida. De alguna manera, esto impide que ellos puedan tener un desarrollo esperado, normal, de convivencia, y eso se va arrastrando, ellos sienten miedo, se sienten responsables, empiezan a creer que tienen que solucionar los temas y todas esas responsabilidades que un niño en realidad debía estar jugando. Claro, y cuántas veces los más grandes se hacen cargo de los más chiquitos, ¿no? También esa responsabilidad que protegerlos, cuidarlos, preservar su integridad, sí, que no es responsabilidad de un hermano. Los testigos o los testimonios que tenemos dicen eso, se sienten responsables de los hermanos, se sienten responsables de la madre y quieren hacer esa tarea y no lo logran en la medida que ellos quisieran y eso se va arrastrando, tú vas creciendo con esta normalidad creyendo que es normal y cuando se crece se perpetúa de alguna manera. Hay una tendencia a que se crea que esto es común y cuando son adultos continúan con esta dinámica en los hogares. Francisco, esta campaña No Creas busca en definitiva generar conciencia en torno a lo que es esta realidad, ¿no? Hablamos del impacto que tiene en niños, niñas y adolescentes este tipo de violencia, principalmente hacia sus madres, que sobre todo perdura en el tiempo, como lo hemos señalado, porque tal vez no se manifiesta en un corto plazo, pero sí siendo más grandes en sus vínculos cotidianos. Y para eso se utilizan testimonios de la investigación que recién, Francisco, mencionabas, ¿no? Estas realidades que nos tocan vivir y de personas adultas que vivieron situaciones de violencia contra sus madres durante la infancia. Por eso queremos compartir uno de ellos. Antes había un teléfono como estos en cada casa. Era en el centro de atención. Tiene un tubo, un cable y botones. Una pieza prehistórica ya. Pero hay algo que no podemos ver de este teléfono. Y es su pasado. Cuando era niña vivía con mis abuelos, pero el año en que entré a la escuela mi madre me vino a buscar para irme a vivir con ella y con mi padre. Después de un tiempo de estar separados habían vuelto. A mi padre lo veía poco porque de lunes a viernes trabajaba fuera de la ciudad y los fines de semana mi madre me mandaba a dormir a otra casa. Quieren vivir una especie de luna de miel, pensaba yo. Pero cada sábado y domingo, después de haber estado una semana sin verse, mi padre le pegaba. Al poco tiempo esa violencia llegó a mí. Mi madre estaba tan desbordada que empezó a gritarme todo el tiempo. Cuando me despertaba, cuando íbamos por la calle, cuando íbamos en el ómnibus, cuando era insoportable. Y los fines de semana me seguía mandando a dormir a otro lugar. Quizás lo hacía para protegerme, no sé. Pero era tal el estrés de mi madre que se le empezó a caer todo el pelo. Ahí no aguanté más y me fui a quedar con ella los fines de semana. Entonces, cuando mi padre le pegaba, yo agarraba el teléfono para pedir auxilio. Era la única manera de que la soltara. Porque venía corriendo hacia mí, me arrancaba el teléfono y lo tiraba al suelo. Creo que rompió como 90 teléfonos. Ese es el último teléfono de mi casa. Con los años me fui fortaleciendo, salí adelante, pero la violencia de la que fui víctima, cada vez que agarro un teléfono, sigue haciendo eco en mí.
Bueno, este es uno de los spots de la campaña, realmente a uno le pone la piel de gallina. Es una actriz que está interpretando este testimonio, pero como dice allí, es en base a esta investigación, a estos testimonios reales. Y al ver el relato de un adulto contando sus memorias, bueno, uno no puede negar, ¿no?, el efecto que tiene la violencia hacia las mujeres, el efecto hacia niños, niñas y adolescentes. Así que visibilizar esta problemática es bueno, algo que se ha puesto UNICEF con el objetivo de cambiar la mirada. Me parece algo muy interesante en un país como el nuestro, que tiene ese desafío tan alto en cuanto a los niveles de violencia, ¿no?, que sufren niños, niñas y adolescentes, y esta conexión directa con la violencia hacia las mujeres. Así que los invitamos a apoyar, los invitamos a sumarse, a que se pueda seguir realizando este cambio de mirada, este abordaje a través de estudio, de ciencia y además de una creatividad impresionante que tienen para justamente darle esa mirada. Están allí los números, los invitamos a sumarse como siempre, 0908-6468 a través de un teléfono fijo y si no, escaneando el código QR, haciéndose socios de UNICEF con 150 pesos por mes, que son 5 pesos por día, le pueden cambiar la vida a algún niño, niña o adolescente de Uruguay o del mundo, ¿no?, porque los temas son variados. Francisco, veíamos este conmovedor testimonio. ¿Qué otras acciones están haciendo en el marco de esta campaña? Bueno, afortunadamente hemos recibido bastante apoyo de la comunidad artística de Uruguay y, por ejemplo, en los últimos días, este fin de semana y hasta hoy, en una alianza con la Comedia Nacional, diferentes artistas han estado interpretando testimonios similares al que hemos visto en las salas de aquí de Montevideo, y las reacciones han sido muy interesantes. Hemos visto gente que se abraza, que llora durante estas presentaciones y es muy conmovedor en realidad. También apenas ayer en la Puerta de la Citadela, como parte de la celebración de la Convención de los Derechos del Niño y con la intervención y el apoyo del colectivo de artistas de Casaguán, hemos creado una instalación que está ahí en la Puerta de la Citadela, que hace un llamado a reflexionar sobre que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar que afecta a las mujeres y a los niños, no es un tema que debe quedarse puertas adentro, en casa. En realidad es un tema que afecta a muchos niños, a muchas niñas, a muchas mujeres, y que es un tema que hay que ir abordando como sociedad y solucionarlo. Porque hay un tema que me gustaría, una idea que me gustaría que poner sobre la mesa, que es que para parar la violencia contra los niños, niñas y niñas, hay que parar la violencia contra las mujeres. Y al mismo tiempo, si no se para esta violencia contra los niños y se crece creyendo que así se interactúa, que esto es normal, la violencia contra las mujeres se va a perpetuar. En un país como Uruguay, esto claramente puede cambiar, debería cambiar. Y bueno, creo que como sociedad todos estamos tratando de que esto pase y esta campaña suma a este esfuerzo. Y esta campaña que es fundamental, como mencionabas, y por eso quiero destacar estas interesantes alianzas que se están generando con la comedia, con actores y que, bueno, permite de alguna manera a través de estas interpretaciones conectar de alguna manera con nuestra sensibilidad en torno a reflexionar lo que representa esa violencia que ya no solo se ejerce hacia mujeres, que es lamentable y muy triste, sino también el efecto que termina teniendo en niños, niñas y adolescentes. Queda hecha la invitación para esa intervención que mencionabas recién, ¿no?, que va a estar presente en la Puerta de la Ciudadela hasta el 3 de diciembre, inclusive. Se pueden dar una vuelta por allí y sobre todo poder ser parte de estas interpretaciones teatrales que van a tener lugar allí, tratando de exponer un poco y de dar visibilidad a esta realidad, que también se pueden encontrar en la web de UNICEF. Por ejemplo. En nuestra red tenemos todos los testimonios y bastante información, y hay incluso otros resultados de estudios. Es decir, hay mucha información que está disponible para todas y todos. Bueno, vamos a reiterar un pedido entonces, un llamado a la solidaridad para que se pueda seguir trabajando en torno a este tema y a tantos otros que lleva adelante UNICEF, no solo en Uruguay, sino en todas partes del mundo. Podés comunicarte a través de un teléfono fijo para colaborar con 150 pesos por mes. Si no lo hiciste hasta ahora, podés ser parte. Te comunicas al 0908-6468 y si no, con el celular, escaneas con la cámara de tu teléfono inteligente el código QR y también podés seguir aportando a hacer realidad el cambio sustantivo en la vida de tantos niños, niñas y adolescentes. Francisco, muchas gracias por esta charla.
charla, por este espacio. Francisco es representante de UNICEF Uruguay. Agradezco también esta mirada distinta, a ver si desenredamos un poco mejor este nudo que tenemos como sociedad los uruguayos. Bueno, estamos trabajando juntos para eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, repasamos rápidamente las vías para poder sumarse, entonces, así cerramos con la colaboración de ustedes. 0908-64